Pasa voz, amados hermanos, de edificación de la palabra. Les saluda su hermana en Cristo, Estela Díaz, de Tijuana, Baja California. Para mí es un gusto y un placer enorme estar en estos momentos ante ustedes, mis hermanos. Vamos a seguir la secuencia de la cual estamos hablando toda la semana, pero en estos momentos, mis hermanos y hermanas, vamos a ponernos en manos de Dios para que el Señor nos dé la sabiduría y podamos comprender su palabra. Oremos, hermanos, ahí en sus casitas, a la hora que ustedes escuchen este audio. Oremos al Señor para poder entenderlo, mis hermanos. Oremos. Bendito Dios y buen Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, en la tierra y en todo lugar. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor, por la vida, porque nos da, Señor, nos guardas de todo peligro, Padre, porque nos da, Señor, todo lo que necesitamos, aún sin merecerlo, Señor. Primeramente, Padre, yo te ruego que perdones nuestros pecados, Señor, cometidos delante de ti. Pero también, Padre, te suplicamos y te rogamos humildemente que tú seas con cada uno de mis hermanos, Señor, que exponemos la palabra, que siempre, Señor, tú nos des la sabiduría, que no sean nuestras palabras, Padre, sino que sea tu Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el que nos eliges, no nosotros a ti, Padre. En estos momentos vamos a hablar de tu palabra, Padre, pero también necesitamos que tú estés con nosotros, que queme nuestros labios con fuego, Padre, que no sean nuestras palabras y que no sea para beneficio, Señor, o para vanagloria nuestra, Padre, sino que todo sea para tu honra y tu gloria, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, los que estamos en este grupo y en cada grupo, Señor, trabajando para ti, Padre. Aumentanos la fe si es que no la tenemos, Padre. La sabiduría que viene de ti la necesitamos también, Señor. Bendice a todos mis hermanos, Padre, pues todo esto te lo rogamos y te lo suplicamos, no por ser nosotros merecedores, Señor, sino por el nombre sublime que es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, pues vamos a seguir la secuencia de lo que hemos estado hablando. El Evangelio eclesiástico y didáctico, 20ª semana. Y el subtema es el arresto, juicio y crucifixión del Mesías. Como ya sabemos, hemos estado hablando sobre nuestro Señor Jesucristo, todas las obras que Él ha hecho, todo lo que Él anduvo haciendo con los discípulos, todo lo que Él pasó, mis hermanos, cuando Él vino aquí a la tierra. Y pues nuestro tema de hoy se titula El Mesías negado por Pedro. Vamos una mirada a la que es negar a Cristo. Y pues nuestra reflexión de este tema se encuentra en Mateo 26, del 69 al 75. Y lo vamos a leer, mis hermanas y hermanos, ahí en su casita. Abran su Biblia para leer este pasaje, mis hermanos. Dice de esta manera: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: ¿Tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él, negando delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También estaba con Jesús Nazareno. Pedro negó otra vez, con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: Yo no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús
que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Y nosotros, hermanos, leyendo ya este texto, nos preguntamos por qué Pedro. Sin duda alguna sabemos cómo era Pedro. Su carácter era fuerte, era apasionado. Él se caracterizaba por su impulsividad, por su entusiasmo, pero también por su fervor y fidelidad. Y nos preguntamos por qué Pedro. Sin embargo, mis hermanos, ya conocemos nosotros la historia de Pedro, todo lo que él hacía. Pero vámonos adentrarnos más al tema para que podamos comprender por qué Pedro fue que hizo esto, mis hermanos. Negar a Cristo es un pecado muy grave. Es un pecado trágico y terrible. Pero Cristo perdona aún a quien le niega. Le perdonó a Pedro. Y al perdonar a Pedro, demostró para siempre el increíble amor de Dios para el hombre. No importa cuán terrible sea el pecado del hombre. Por un momento imaginémonos, hermanos, el caso de Pedro. Cristo le perdonó a un hombre que le había profesado eterna lealtad, pero que terminó negándolo 3 veces. Al sentirse presionado y amenazado por la multitud, es imposible encontrar un cuadro mayor del gran amor de Dios y de su maravillosa gracia. Notemos también otro punto. Pedro quería que el mundo conociera el gran amor del Señor. Imaginémonos, hermanos, cómo andaban los discípulos en ese tiempo cuando ellos ya veían las maravillas de Dios, andaban impulsivos, como cuando nosotros bajamos a las aguas del bautismo, salimos renovados y queremos que todo el mundo conozca de Dios, conozca su gran amor, conozca lo que sentimos en nuestro corazón, el deseo que todos lo conozcan a Él, que sepan quién es Jesucristo, a qué vino a la tierra y por qué nos bautizamos también. También Pedro andaba en ese momento así, mis hermanos. Pero el relato de su negación de Cristo lo hizo él mismo. No hubo otro discípulo allí para presenciarlo. Él mismo relató la terrible experiencia y la maravillosa gracia de Dios para perdonarle. Marcos fue discípulo de Pedro. Y Marcos es el autor del Evangelio que más detalladamente relata la negación de Pedro. La trágica experiencia de Pedro al negar a Cristo tiene mucho para decirles a los creyentes de todos los tiempos. Apostasía y negación. Pero vamos a ver, mis hermanos, ¿qué significa apostasía? ¿Por qué lo nombra mucho en este relato de Pedro? Apostasía, en el diccionario, apostasía significa el rechazo público de una religión, la renuncia a una fe o la deserción de una creencia. Pero en la Biblia, la apostasía se refiere al alejamiento de Dios, la infidelidad y el abandono de la religión verdadera, a menudo por seguir dioses falsos o enseñanzas falsas. La causa de la negación de Pedro, mis hermanos, es que él se sentó en el patio, se sentó con la multitud que representaba al mundo de los rechazadores. Con toda franqueza, Pedro le estaba fallando a Cristo, le estaba fallando miserablemente. Allí entre la multitud era el último lugar donde debía haber estado. Pero por supuesto, nunca debía haber abandonado a Cristo. Pero habiendo huido,
ahora tenía que haber estado a solas orando a Dios, buscando respuestas, entendimiento de parte de Dios. Vamos a leer una lectura bíblica, mis hermanos, que se encuentra en Mateo. En Mateo 26, 51 al 56, y dice de esta manera: Pero uno de los que estaban con Jesús, echando mano de su espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Cuando yo estaba leyendo este pasaje de la Biblia, mis hermanos, yo no había alcanzado a entender que en ese momento que todo eso estaba pasando al Señor Jesucristo, los discípulos se fueron, lo dejaron solo. Y me pregunto yo, ¿por qué se fueron? ¿Por qué lo dejaron solo? No es fácil, hermanos, estar ante una multitud que estaba llena de coraje, que estaba llena de odio hacia nuestro Maestro por todo lo que Él decía y hacía. Porque como lo hemos visto ya en otros temas anteriores, el pueblo de Israel y todos lo querían ver, venir al Maestro con toda su majestad. Nunca pensaron verlo de esta manera. Sin embargo, la palabra se tenía que cumplir. Él tenía que hacerse hombre para conocernos a nosotros también, conocer nuestra debilidad que tenemos en algunos momentos, hermanos. Hay al menos 3 causas para la negación. 3 cosas que pueden llevar a una persona a negar a Cristo. Las 3 se ven en esta experiencia de Pedro. Por ejemplo, en Juan 18:27, dice de esta manera. Juan 12, hermanos, Juan 12 al 27, y dice así: Entonces la compañía de soldados, al comandante y los guardias de los judíos, prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primeramente ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Caifás fue quien explicó a los judíos que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Pedro seguía a Jesús, Simón Pedro y otros discípulos. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba fuera a la puerta. Salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Estaban en pie los siervos y los guardias que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. También con ellos estaba Pedro en pie calentándose. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos.
y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído de que les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús dijo esto a uno de los guardias que estaban allí, le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en que está mal. Pero si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, al sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le preguntaron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. La palabra de Dios, hermanos, es muy clara. No andar cerca de Él o no estar con Él, no ser identificado con Él. En Mateo 26:58 dice: Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Se sentó con los guardias para ver el fin. ¿Por qué Pedro andaba siguiéndolo, hermanos? Porque ya Pedro en su corazón ya traía, desgraciadamente ya traía él ese gran peso de haber traicionado a nuestro maestro. Sin embargo, él no lo quería, aún así no lo quería dejar solo. Y lo seguía para ver qué pasaba. Muchas veces pensamos que Pedro fue un cobarde. Y probablemente en ese momento sí lo fue, mis hermanos. Por miedo, porque no sabían la reacción de todos, de todo lo que iba a pasar en ese momento. No conocía o conocía a grandes rasgos cómo actuaría el pueblo, los que lo perseguían a Cristo. Pero el Señor en su palabra, en 2 de Timoteo 1, del 7 al 8, dice: Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio del poder de Dios. Sentarse con la multitud, no estar donde uno debería estar, con los discípulos del Señor. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os escribiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, en 2 de Corintios 6, del 17 al 18. El Señor nos está hablando, mis hermanos. No debemos de andar donde no tengamos que andar, porque muchas veces, hermanos, se nos hace fácil. De repente tenemos familia que no conoce de Dios y probablemente nos invite a alguna fiesta, algún cumpleaños, alguna boda, o simplemente en el trabajo, en las fiestas que hacen a los trabajadores o en las escuelas, y participamos de esos festejos, pero siempre está una comunidad que nos está observando lo que hacemos, y muchas veces, hermanos, nos han llevado a comentarios: ¿por qué haces esto si tú eres cristiana? ¿O por qué participas de esto si tú eres cristiana? Por eso no debemos de estar en lugares de los cuales nosotros no pertenecemos, hermanos. La palabra del Señor es muy clara en nuestras vidas. En 2 de Tesalonicenses 3:6
Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Pedro no estaba en el palacio propiamente dicho, sino en el patio. Su primera negación de Pedro fue en el patio, hermanos. La segunda negación de Pedro fue junto a la puerta de la casa. Y vamos a ver cuánto tiempo le llevó una negación a otra. El guardia de la puerta, el guardia era una mujer, conocía a Juan y le permitió entrar. Aparentemente Juan le pidió que también dejara entrar a Pedro. Eso ya lo habíamos leído, mis hermanos. Pero ahora notemos las palabras. Tú también estabas con Jesús. Aparentemente estaba haciendo una simple afirmación a Pedro. Tal vez efectos de la identificación. Aparentemente no había amenaza o peligro para Pedro. Sin embargo, Pedro fingió no saber de Jesús nuevamente. Ahora notemos sus palabras exactas de Pedro. No sé lo que dices. Es decir, fingía no saber nada de lo que ella estaba diciendo. O no saber nada de Jesús en Nazaret. En ambos casos, hermanos, Pedro negaba fingir no tener nada que ver con Jesús. Y muchas veces caemos en esa misma situación, en ese mismo error, no conocer a Jesús. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8:38. Pero también nos dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Qué hermosas palabras del Señor, mis hermanos. Esas palabras nos llenan, nos infunden mucha confianza en Dios, en el Señor, en sus palabras. Escuchemos sus palabras. Sino santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Así que, hermanos, ¿cómo debemos de hacerlo? Pues así, mis hermanos, con esa esperanza de que nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo a nuestro lado, quien siempre nos va a defender, estando en el momento, en la situación en la que estemos, hermanos. El fingir, mis hermanos, significa dos cosas. El fingir significa hipocresía. Es fingir ser algo que no somos. Y el otro fingir, el número 2, es negar a Cristo. O sea, es rehuir o mentir acerca de la propia confesión de la fe en Cristo. Ahora vamos, mis hermanos, a ver la negación que hizo Pedro, pero que hizo ya con juramento. La negación con juramento es una negación fuerte y enfática. Juro por Dios que no conozco al hombre, no sé nada acerca de él. Esta acusación fue hecha por otra mujer o criada y fue hecha en presencia de la multitud. Al hacerla públicamente, Pedro se sintió amenazado. Imagínense Pedro, hermanos, entre toda la multitud que ya estaba acosándolo desde antes, ¿no? Y que ya estaban enardecidos por el Señor Jesucristo. Estaban en un momento de mucho furor, de mucho coraje, y pues estaban, y allá andaba Pedro en medio de esa multitud. Pues obviamente que se le iba a conocer. Además, hermanos,
Vamos a leer más adelante por qué es que nosotros nos conocemos que somos hijos de Dios. Pedro se sintió en ese momento más amenazado. La acusación es la misma. También estaba con Jesús el Nazareno. Ahora notemos la acusación que era real. Pedro había estado con Jesús. Era un apóstol. De hecho, supuestamente era el líder de los apóstoles. Pedro era el discípulo que había profesado que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso lo encontramos en Mateo 16:16. Pero Pedro era el discípulo que había jurado lealtad a Cristo, aun si ello le significaba morir, y se lo dijo ahí en Mateo 26:33 al 35. Vamos a ver cómo le dijo Pedro al Señor, hermanos. Respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús le dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esas fueron las palabras de Pedro hacia nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Pero ahora, la negación que usa un juramento degrada a Cristo. Ahora notemos cómo Pedro llamó a Cristo cuando le dijo al hombre. Por supuesto, Jesús era un hombre, pero Pedro no lo dijo en este sentido. Pedro ignoró la verdadera identidad de Jesús y quitó de su mente la responsabilidad de confesar su fe en Cristo. La vergüenza, el ridículo, el abuso, la persecución y la amenaza de arresto y muerte intimidaron a Pedro, de modo que negó conocer a Cristo y lo hizo con un juramento: juro por Dios no conocer al hombre. Sin embargo, Mateo 10:33, mis hermanos, dice: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Segunda de Timoteo 1:8. Pero también, hermanos, fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Este texto, hermanos, de verdad que es un texto que lo traigo mucho conmigo en mi vida, hermanos. Y recordémoslo siempre cuando estemos en los momentos más angustiosos de nuestra vida. Ya sea en una situación como la de Pedro, ya sea en cualquier situación, porque las situaciones que nos causan temor en este mundo y en esta vida son enfermedades, problemas, probablemente la muerte de algún ser querido, pero recordemos estas palabras, hermanos. Esforzaos y cobrad ánimo de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí en los momentos en los que nos encontremos. En cualquier momento de dificultad, recordemos que el Señor siempre va con nosotros, como lo prometió. Dice que no nos dejará ni nos desamparará. Y recordemos esas promesas del Señor, porque Él sus promesas las cumple, hermanos. Ahora veamos que en la negación de Pedro, en la acusación de Pedro, en la primera parte,
había sido solamente acusado por una persona y que su negación fue simple solamente. Pero estamos viendo la secuencia de cómo fue él negando a Cristo y de qué manera, ¿verdad, hermanos? Pero en su segunda negación ya Pedro fue acusado ante los otros, ante toda la multitud. Ya Pedro en ese momento ya se sintió más amenazado. Pero ya, cuando ya él lo negó, ya su negación fue más fuerte, fue más enfática, ya usó un juramento. Y la enseñanza para nosotros es clara, hermanos. Cuanto más estamos entre las multitudes de este mundo, entre las situaciones de este mundo, más amenazados estamos de ser ridiculizados, avergonzados, abusados y perseguidos por nuestra creencia, por nuestra fe en Cristo Jesús. Y cuanto más amenazados, mayor la posibilidad de negar a Cristo. Toda negligencia, hermanos, toda negación, degrada al Señor. La negación y negligencia ignora a la identidad de Cristo. El hecho de ser el Hijo de Dios que posee todo el poder y majestad y dominio, la negación demuestra que nuestro temor a los hombres es mayor que nuestra reverencia a Dios, hermanos. La negligencia demuestra lo poco que tememos y reverenciamos a Dios. Siempre hay que temer, siempre hay que tener en mente la exhortación bíblica, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré al pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hechos 10, 30 y 31. Pero habían olvidado la exhortación de Cristo: no juréis en ninguna manera. Demasiados creyentes, hermanos, temen y por el hecho de temer pierden su testimonio por Cristo y la oportunidad de testificar y ganar a otros para Cristo. Demasiados cristianos, demasiados creyentes temen pasar una vergüenza, pasar un ridículo, ser abusados, perder amigos mundanos, la pérdida de una posición social, la pérdida de una promoción y el manejo de negocios con los vecinos mundanos. La más fuerte y terrible de las negaciones, hermanos, es negar con juramento y blasfemia. Cuando la multitud acusó a Pedro, Lucas dice que ocurrió aproximadamente 1 hora después de la segunda negación. Y Juan dice que una de las personas de la multitud era un familiar de Malco, cuya oreja había sido cortada por Pedro en el huerto del Getsemaní. Imagínense, hermanos, allí estaba uno que fue testigo de lo que hizo Pedro. La tercera acusación difería de las dos anteriores. Ya no se acusaba a Pedro de haber estado con Jesús, ahora se le acusaba de ser uno de ellos, uno de los discípulos. Notemos por qué es que ya en esta ocasión ahora lo acusaban ya estaban más firmes en su acusación, hermanos. ¿Saben por qué lo acusaban ahora? Por la manera de hablar. Su acento lo delató. Pedro era del norte de Galilea y su acento norteño difería significativamente del acento de Judea y de Jerusalén. La negación con juramento y blasfemia es un pecado terrible, hermanos, terrible. Las personas que es sometida a presión para probarle a sí misma con frecuencia es
recurre a juramentos y blasfemias. ¿Cómo? Lo juro por Dios, lo juro por mi madre, o lo juro juran hasta por los hijos, hermanos. Y dice aquí que ya ese juramento es un pecado terrible. Pedro comenzó a maldecir. Fue algo continuo. El fracaso de Pedro fue un fracaso que crecía. Su primera negación fue simple fingir que desconocía a Cristo. Una simple evasión del tema, como algo pasajero, ¿no? Pero su segunda negación fue más fuerte cuando usa un juramento aceptado por la sociedad, aunque incorrecto y pecaminoso. Su tercera negación desciende a la depravada actitud de maldecir, totalmente inaceptable para los corazones justos, las mentes puras y los labios limpios. Cuando Pedro hubo maldecido y blasfemado, enseguida cantó el gallo. Mis hermanos, cuando una multitud de incrédulos puede ejercer una presión sobre cualquiera de nosotros, así como lo hizo con Pedro, Pedro estaba donde no debía de estar. Estaba dando vueltas en medio de gente mundana. Debía de haber estado en 3 lugares, hermanos. Estar junto a Cristo, a solas con Dios buscando respuestas y entendimiento. Número 2, o con los otros apóstoles, guiándolos en oración para buscar entendimiento y dirección. Pero, ¿qué nos dice la palabra en Efesios 5:11? Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Profesar, conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1:6. Así que vosotros, oh amados hermanos, sabiendo de antemano, guardaos, no sean arrastrados por el error de los inicuos. Caigas de vuestra firmeza, 2 de Timoteo 3:17. No entremos por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, advirtiéndonos ahora a nosotros, hermanos. Nuestra forma de hablar debe delatarnos. Nuestra forma de hablar debe ser amable, debe ser gentil, y aunque sea fuerte, que sea fuerte para el Señor. Cualquiera persona debe poder decir que somos creyentes por nuestra manera de hablar. Notemos que Pedro usó esa forma de hablar y sus maldiciones para persuadir a la multitud a pensar que era cualquier cosa menos un discípulo. Los discípulos del Señor no deben jurar ni maldecir. Jurar y maldecir son pecados terribles delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5:33 a 37, hermanos, nos advierte el Señor porque es que no debemos de jurar. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no jurarás en falso, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, por lo que es más, de esto del mal procede. Ahí están las palabras de nuestro Señor Jesucristo acerca de los juramentos, hermanos. El pecado, mis hermanos, cuando se hace fácil pecar, se va haciendo y se va deteriorando más y más a ir de mal en peor. Ya notamos todo lo que le pasó a Pedro, mis hermanos. En la primera negación él fingió ignorancia. En la segunda incurrió en apostasía y en infidelidad.
Y en la tercera negación él cometió perjurio y blasfemia. La respuesta a la negación y arrepentimiento, estuvieron 3 pasos involucrados en el arrepentimiento de Cristo, que fueron los que ya leímos, hermanos. Pero aquí hay unas palabras muy, muy importantes, y esto viene también a nosotros, hermanos. Dice: recuerdo de las palabras del Señor, aparentemente al cantar el gallo. El Señor, que estaba en el interior de la casa, se volvió, miró a Pedro y sus miradas se encontraron. Y Pedro, ojo a ojo con el Señor, recordó las palabras que el Señor le había dicho. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermosas palabras, hermanos, porque ya el Señor sabe lo que va a pasar. Él sabía lo que iba a pasar, hermanos, y ahora nos habla a nosotros también que tengamos mucho cuidado, porque cuando nosotros profesamos al Señor que lo amamos, cuando le decimos: Señor, haré tu voluntad, incluso mis hermanos, cuando cantamos esas alabanzas, donde decimos que vamos a hacer su voluntad, que le amamos, que haremos todo lo que Él diga. Cuando hay una alabanza muy hermosa que me gusta mucho, que se llama Suelto, que dice: te suelto mi vida, te suelto mis indecisiones, todo, o sea, que nosotros dejamos que Él haga nuestra vida, hermanos. Pero tengamos mucha atención en lo que nosotros, como le decimos al Señor, lo que le prometemos, lo que queremos hacer, hermanos. Porque también está el enemigo, está Satanás, que está siempre acosándonos todo el tiempo y en todo momento, hermanos. Así que tengamos mucho cuidado lo que le prometemos al Señor. En medio de todo el dolor y el sufrimiento propios, el Señor se tomó tiempo para mirar a Pedro. Miren qué hermoso, hermanos. Su mirada le dijo a Pedro que el Señor no se había olvidado de él. El Señor aún lo amaba y se preocupaba por él. Quería su lealtad y su servicio. Cristo había orado por Pedro, y el poder de esa oración ahora movía el corazón y la vida de Pedro. Qué hermoso, hermanos. Cuando el Señor habló con Pedro, Pedro se sintió más tranquilo. Él sintió el gran amor de nuestro Padre que tiene hacia nosotros, hermanos. Que cometemos pecados y que ese pecado lo traemos arrastrando y que nos sentimos indignos, nos sentimos pesados por ese pecado. Pero cuando escuchamos la voz de nuestro Señor que nos perdona, nos da nuevos ánimos de seguir adelante, hermanos. Nos da nuevos ánimos de seguir amándolo, de seguir hablando de Él, donde quiera que estemos. Porque Él de nuevo renueva nuestra fe, renueva nuestras fuerzas, renueva todo nuestro dolor, lo vuelve por alegría, hermanos. Así como lo hizo con Pedro, Él también lo hace con nosotros. Ahora Pedro recordaba la palabra de su Señor y esa palabra comenzaba a hacer su efecto. Se retiró a estar a solas. Pedro dejó la puerta o patio tan pronto y tan seguro como pudo. Apresuradamente pasó la puerta y se internó en la noche para estar a solas con Dios. Pedro, hermanos, estaba quebrantado, estaba lleno de angustia y dolor por haberle fallado a su Señor. ¿Qué hizo Pedro? Lloró amargamente. Y yo creo, hermanos, que cuando nosotros hemos visto a alguno de nuestros hermanos que se aleja por alguna situación dolorosa, porque muchas veces somos crueles, incluso nosotros mismos, con nuestros hermanos.
Creemos estar en mejor posición delante de Dios, y eso no es cierto, hermanos. ¿Y saben qué hacemos? Que de repente acusamos también a nuestros propios hermanos, no sabiendo, hermanos, qué tan fuertes son espiritualmente. Sin embargo, cuando los vemos entrar nuevamente al santuario, se llora de alegría, porque volvió a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso hizo Pedro. Dice en su palabra que él lloró amargamente. Estaba arrepentido. Ese arrepentimiento y experiencia de tristeza de parte de Dios. Pedro se arrepintió y expresó tristeza. Eso lo dice en 2 de Corintios 7:10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. Ahora arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hechos 8:22. Pero nosotros ya vimos, ¿verdad, hermanos?, que el Señor nos perdona. No nos olvidemos en ningún momento de nuestra vida, en el pecado que sea grande o pequeño, hermanos, que el Señor está ahí abriendo sus brazos para nosotros, perdonándonos, porque dice su palabra que Él no quiere la muerte del que muere. Solamente hay que recordar su muerte y su crucifixión, lo terrible que Él lo pasó, para que nosotros no volvamos al pecado, hermanos, no lo volvamos a hacer. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Fíjense todo lo que el Señor nos procura para nuestro bien, hermanos. Esdras 10:11. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Y ya para finalizar, hermanos, dice: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Jeremías 3:13. Ay, hermanos, pues esta hermosa reflexión, yo deseo de todo corazón que haya tocado su vida. Negar a Cristo es un pecado muy grande. No lo podemos negar porque ya lo conocemos, hermanos. Ya conocemos de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando estemos en algún momento de total angustia, y eso, hermanos, solamente es para nosotros, pero también para aquellos que nosotros allá afuera conozcamos con una situación igual que la de Pedro. Llevémosle esa palabra de aliento. Llevémosle que el Señor está abierto a volverlo a perdonar. Busquemos a nuestros hermanos que están en apostasía, hermanos. Busquémoslos. Ahora es tiempo, antes de que el Señor venga. Yo de todo corazón, mis hermanos, deseo que el Señor les bendiga y que su palabra no llegue vacía, nunca, nunca, hermanos. Deseo de todo corazón que disfruten este día y que sea de mucha bendición para sus vidas. Les mando un abrazo, su hermana Estela Díaz, desde Tijuana a la distancia. Que el Señor me los bendiga. Paz a vosotros.